Buen día, mi nombre es Kathleen Duprau, soy estudiante del segundo año del profesorado de Educación Especial en Campana. Y en este video vamos a ver la enseñanza de ciencias sociales en la primaria. Aunque las ciencias sociales solo ocupan 2 módulos semanales, 2 módulos de 50 minutos, tienen un rol muy importante. Las ciencias sociales estudian la realidad social. Y en la primaria tienen el objetivo de acompañar a los niños desde un recorrido didáctico, acompañar a los niños para que ellos puedan construir una propia mirada de la sociedad, para que puedan ver la sociedad con otros ojos y que puedan avanzar y complejizar su propio conocimiento ya previo que tienen de la sociedad en la que viven ellos. Porque es la responsabilidad de la escuela ofrecer contenidos acorde a la sociedad compleja y cambiante en la que viven los niños, para que ellos puedan comprender la realidad social, para que ellas puedan interpretar los procesos históricos que se dieron y para que puedan darse cuenta de que la sociedad no es un hecho natural, sino que es una construcción social. Y para que los niños también puedan identificar las causas de los problemas sociales. El objetivo de las ciencias sociales es formar ciudadanos críticos. ¿Cómo se hace? Las ciencias sociales ofrecen claves para leer la sociedad. A partir de los saberes previos que traen los niños, se trata de complejizar este conocimiento, analizándolo desde múltiples miradas, siempre desde una perspectiva constructiva y desde un enfoque problematizador. Lo que quiere decir es que ofrecer situaciones problemáticas que desafían a los estudiantes a comprender la sociedad en la que viven. Tradicionalmente, las ciencias sociales, el contenido de las ciencias sociales eran las efemérides. Eran aprender de memoria fechas, hechos históricos, nombres de próceres. Hoy en día, los efemérides siguen teniendo un lugar en el contenido, pero forman parte de un contenido mucho más amplio. ¿Cómo se trabaja en las ciencias sociales? Siempre se trata de trabajar preferentemente desde un lugar donde el niño es el protagonista de su propio aprendizaje. Hoy en día el rol del docente ya no es simplemente ofrecer o transmitir saberes, sino que es más que nada generar espacios o crear espacios de investigación, de reflexión y para poder cuestionar y para que los niños puedan resignificar conceptos o desnaturalizar conceptos instalados en la sociedad. Importante de las ciencias sociales en el primer ciclo es el vínculo muy íntimo que tienen con las prácticas del lenguaje, porque todas las actividades están atravesadas por las prácticas del lenguaje. El contenido de las ciencias sociales se aprenden leyendo, escuchando, hablando y escribiendo. Entonces es la tarea del docente de ofrecer actividades propicias para que los niños puedan hacer uso del lenguaje. Eso quiere decir que pueden reflexionar, comunicar, intercambiar, leer, todo a través del uso del lenguaje. Ahora, ¿cómo está organizado el contenido de las ciencias sociales en el primer ciclo? La organización del contenido tiene en cuenta las prescripciones de los NAP, los núcleos de aprendizaje prioritario. Está basado en 2 ejes temáticos.
Por un lado, sociedades y culturas, cambios y continuidades, y por otro lado, sociedad, cultura y organización del espacio. Estos dos ejes son sostenidos a lo largo de todo el ciclo y se van profundizando y se van complejizando. En el primer eje temático, las sociedades y la cultura, se estudian las familias, porque para aprender a leer la sociedad siempre se parte de la familia cercana, la de uno, o también la familia de la colonia, la familia aborigen, más lejana todavía. Y para el segundo bloque sobre la organización del espacio, se estudia paisajes rurales, paisajes urbanos, se estudia cómo se ha ido transformando el espacio, los diferentes tipos de trabajo, pero siempre desde una mirada local. Ahora, estos dos ejes temáticos también están atravesados por ejes estructurantes, es decir, tiempo, espacio y actores sociales. Estos tres conceptos estructuran el contenido. Es decir, se presenta un contenido en un tiempo específico, un espacio determinado y con actores sociales concretos. Por ejemplo, la familia de Buenos Aires en la época colonial y la familia criolla, por ejemplo. El trabajo con el tiempo hace que tenemos que reconocer que la sociedad, los procesos históricos no se dan de manera natural, sino que son construcciones sociales. Por ejemplo, la Argentina antes era una colonia y hoy es un país libre, un país independiente. Esto no se dio de manera natural simplemente por el correr del tiempo, sino que eso fue la independencia de la Argentina, fue una construcción social. A la vez el trabajo con el espacio hace que los estudiantes puedan ver y entender las transformaciones a lo largo del tiempo también. Estas transformaciones se dan de manera natural, pero también se dan a partir de las acciones de los hombres. Ahora, el contenido siempre es observado y analizado a través de múltiples dimensiones. Esto va complejizando y profundizando los conocimientos. Las dimensiones que se analizan son política, económica, social, cultural. Por ejemplo, el concepto de la esclavitud, uno lo puede ver desde lo político, qué significa ser esclavo, desde la ley, qué es lo que uno podía, lo que uno no podía hacer. Desde lo económico, la dimensión económica, por ejemplo, los esclavos eran pobres, eran ricos, el aspecto social, cómo se los veía dentro de la sociedad, y así. Entonces, en base a un eje temático, estructurado por los conceptos del tiempo, espacio y actores sociales, se va generando una situación de enseñanza que es analizado desde diferentes dimensiones. En el primer ciclo de la primaria siempre se busca ofrecer situaciones que pongan en discusión la imagen que los niños ya tienen de la realidad social. Ahora, para articular todo lo anterior, el docente cuenta con diferentes estrategias, diferentes modos de conocer y puede ofrecer el contenido desde varios soportes. Mirar películas, escuchar audios, ver imágenes o fotos, analizar imágenes, leer textos o libros. Siempre hay diferentes modos de conocer también.
Se pueden escuchar relatos o escuchar testimonios, también se pueden leer libros. Eh, el aprendizaje se puede dar a través de un intercambio entre el docente y los estudiantes. Cada situación de enseñanza siempre implica varios modos de conocer. Y el docente cuenta con diferentes estrategias para que se dé el proceso de aprendizaje. Eso es un método que el docente va utilizando sistemáticamente para desarrollar y profundizar el contenido. Ahora, la realidad es muy amplia y el tiempo es muy poco. Entonces, no se puede dar todo. Entonces, el docente automáticamente, necesariamente, tiene que hacer un recorte de la realidad para poder enseñar. ¿Y qué es un recorte? Un recorte es una selección de un contenido significativo. Por ejemplo, la pulpería en Buenos Aires de la época colonial. Este recorte va a ser la base de la reflexión. Va a permitir ver y analizar una parte de la sociedad, pero se va a poder analizar y ver cuáles eran los cambios y qué es qué son las continuidades hasta hoy en día. Y a través de este recorte se va a poder profundizar en un aspecto de la vida social. Ahora, para elegir el recorte, el docente tiene que tomar decisiones. Primero se tiene que orientar por los contenidos propuestos en el diseño curricular. Y después tiene que hacer la selección según el grupo que tiene enfrente, teniendo en cuenta las posibilidades cognitivas, el grupo social con el que trabaja, las características de este grupo, las posibilidades dentro del área en que trabaja. Bien, veamos ahora cómo era la etapa aborigen de la Argentina. Ya hace 12.000 años atrás, los primeros pueblos habitaban la región argentina. Se cree que llegaron desde el norte, desde el estrecho de Bering, y eran pueblos que eran sobre todo cazadores, pescadores o recolectores de frutos, huevos, mariscos. Según la región donde vivían, tenían su manera específica de conseguir su alimento. Solían vivir en cuevas, en grutas, en las montañas, en las regiones montañosas, o en las llanuras vivían en chozas hecho de cuero o de ramas. Usaban herramientas muy sencillos hechos de piedra o de hueso. Eran nómadas, solían ser nómadas porque tenían que ir atrás de los animales que cazaban. Pero algunos pueblos a lo largo del tiempo fueron dejando sus costumbres nómades y se asentaron y desarrollaron una agricultura rudimentaria. Por ejemplo, el caso de los guaraníes. Los primeros o los yacimientos más antiguos se encontraron en la Patagonia. Datan de unos 10 o 8.000 años atrás. Ahí vivían los tehuelches, los patagones. Ellos vivían en cuevas, en grutas, utilizaban cuchillos o herramientas de hueso y cazaban guanacos, llamas. Una muestra de su presencia allí lo encontramos en el arte rupestre que se encontró o que se encuentra en las grutas, en las cuevas en la Patagonia. Alrededor de 9.000 antes de Cristo, se empezó también a poblar la llanura, la región pampeana. Ahí vivían antiguamente los antiguos pampas, que eran recolectores y cazadores. Ellos eran nómadas, pero ellos fueron extinguiendo y fueron suplantados por los araucanos.
En la región montañosa de Tucumán también se encontraron restos que datan de 2500 años atrás. Allí vivían los quechuas, los diaguitas, los calchaquíes, los aymara. Ellos eran grandes familias que vivían en pequeños asentamientos, pequeños pueblos, y ellos trabajaban la piedra y la cerámica. También eran buenos tejedores y dominaban el uso, la técnica, digamos, del riego que utilizaban para sus pequeños cultivos. Por ejemplo, cultivaban el maíz. Y en la región noreste, la región del litoral, se cree que ya hace 6.000 años atrás hubo asentamientos en el Dorado Misionero, donde vivían los altaparanaenses. Ellos eran cazadores de la sabana y practicaban una agricultura rudimentaria. Los pueblos del litoral vivían en la selva o cerca de los ríos. Ellos tenían un gran manejo del fuego, y el fuego lo utilizaban tanto para la caza, para cazar o para el combate. Y hacia fines del siglo XV, desde el norte, los guaraníes invadieron la zona litoral, digamos, y los guaraníes eran los primeros productores del mate, de la yerba mate. Ellos vivían de la pesca, de la caza, y también se desarrollaban como pequeños agricultores. Bien, y para terminar, algunas palabras sobre el uso de imágenes en clase. La imagen es una herramienta muy interesante, dice Isabelino Siede, siempre y cuando el docente la use con frecuencia y con cierta sistematicidad, porque la imagen puede acercar a los niños a la vida social muy remoto. Importante es que la imagen sea de buena calidad, que no sea una imagen infantilizada. Puede ser, por ejemplo, una foto, puede ser la imagen de una pintura. Y también importante es que la imagen muestre en contexto, que no sea solamente una foto de un objeto solo, sino que esté dentro de un contexto que los niños puedan ubicar, que los niños puedan leer el contexto. Hoy en día los niños están acostumbrados a leer imágenes, pero lo que sucede es que suelen leer las imágenes que ven en la televisión, por ejemplo, a una gran velocidad. No tienen la costumbre de pararse y de profundizar. Entonces es la tarea del docente de dirigir la atención de los niños para profundizar la mirada que ellos tienen, para llevar la atención a los detalles, para dirigir la atención a aquello que la docente quiere trabajar o que la docente quiere que los niños vean. La orientación del docente siempre tiene que estar dentro de cierto marco. No puede ser casual, siempre tiene que estar dentro del marco que el docente quiere trabajar. Por ejemplo, en una imagen, el docente puede hacer preguntas sobre la vestimenta, o si quiere trabajar las viviendas, entonces de la misma imagen el docente puede dirigir la atención hacia las casas, hacia el paisaje de esta imagen. Un recorrido interesante para trabajar con imagen es lo siguiente. En una primera instancia, dejar que los niños simplemente observen y que los niños se expresen espontáneamente, que digan lo que vean, que digan lo que ven, que digan lo que sienten, lo que les gusta, lo que no les gusta, lo que les llama la atención. Y recién en una segunda instancia, el docente hace intervenciones. Puede hacer preguntas. Estas preguntas sirven, por un lado, para profundizar y para complejizar aquello lo que los niños ya vieron.
Y por otro lado, con sus preguntas, el docente puede guiar la atención hacia aquello que el docente quiere trabajar. Un trabajo sistemático y frecuente con las imágenes de esta manera les ayuda a los niños, eh, así aprenden a caracterizar una época y también de esta manera pueden ir formándose imágenes cada vez más complejas. Bien, hasta ahí fue mi presentación de las ciencias sociales en el primer ciclo de la educación primaria.